Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, esta palabra del día de hoy es una palabra maravillosa. Es una palabra en la cual Jesucristo está mostrando lo que nos ha dicho en todos estos días sobre escuchar su palabra, sobre estar en nosotros. El que acoge mi palabra y cumple mis mandamientos, yo habito en él y él en mí, como yo habito en mi Padre, y mi Padre y yo vendremos y habitaremos en él y seremos una sola cosa. Por eso Jesucristo nos hace este ejemplo de la vid, de la parra, de esta planta que da las uvas. Nosotros normalmente no estamos acostumbrados, no sé si conozcan todos cómo es una vid, que es prácticamente una enredadera de la cual vienen todos los gajos de uva. Pero todo tiene que estar pegado y todo tiene que estar podado. Increíble lo que dice. O sea, Jesucristo me llama mucho la atención cómo se ha metido en su contexto social. ¿Cómo se ha metido en su contexto? Estaba hablando a campesinos, a pastores. Por eso habla del buen pastor, ahora habla de la viña. Y que todos sabemos que la viña, que la uva, es el símbolo del pueblo de Israel. Es el símbolo de la tierra que emana leche y miel, símbolo de la uva. Todos sabemos que de la uva viene el vino y del vino viene la alegría. Para el pueblo de Israel el vino es bendición, el vino es alegría, el vino es la relación que tiene Dios con ellos de libertad. Por eso en la Pascua los judíos comen el panásimo, símbolo de la esclavitud, y después beben el vino de la libertad, de la alegría, de ser el pueblo elegido. Por eso nosotros tenemos ya aún mucho más, es más profundo esto del vino, porque para nosotros ese vino se transforma en la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Jesucristo, hermanos, que tiene ese poder único, eterno, de darnos el perdón de los pecados. El poder inmenso que tiene la sangre de Cristo de reconciliarnos para siempre, eternamente, con el Padre. Por eso, hermanos, Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. O sea, Dios es ese labrador, es ese campesino, es ese agricultor que en la tierra planta una vid. O sea, viene a plantar a Jesucristo en medio de nosotros como un buen labrador. ¿Y dónde lo planta? Hermanos, qué palabra profunda. Lo planta en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Aquella sin mancha ni pecado original. Aquella que escuchó la palabra de Dios y la hizo suya. Que le dijo: sí, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso en estos dos, ya imagínense, 2 renglones, y eso nos regala una palabra tan maravillosa. Por eso Jesucristo dice: todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Porque es imposible, hermanos, estar uno unido a Cristo y no poder amar. Estar unido a Cristo y no poder perdonar. Porque es que eso es lo que hace Cristo con nosotros. Es un amor tan grande, tan eterno, tan profundo, que ha venido, que se ha plantado en medio de nosotros.
que ha germinado y que nos ha venido a traer el reino de los cielos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, creyéndonos cristianos, diciéndonos cristianos, rezando tanto, experimentando el perdón de los pecados, experimentando la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, no logramos tener comunión, no logramos tener amor, no logramos tener perdón los unos a los otros? Por eso Jesucristo es fuerte, porque dice, todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca. ¿Por qué? Porque se seca. Porque un sarmiento pegado a la vid no puede no dar fruto. Por eso se seca, está seco. Se mete en el egoísmo. Busca la felicidad solamente en el gajo de uvas que le sale al sarmiento. Que cada sarmiento tiene un gajo de uvas. ¿Cuál es el problema? Que el sarmiento crea que esas uvas, que ese gajo de uvas sea de él, lo dio él. Por eso muchas veces nos pasa eso, por eso nuestro sufrimiento, nuestras angustias de cara a los problemas. Porque cuando nosotros empezamos a ver los frutos, empezamos a ver esas uvas grandes, rebosantes, dulces, pensamos que viene de nosotros mismos. Pensamos que por eso tenemos lo que tenemos, porque somos buenos, porque somos inteligentes, porque somos mejores. Jesucristo dice, no, cuidado, porque es que esos gajos se te acaban esos frutos y te secas y hay que arrancarte. Por eso dice Jesucristo, no, y todo el que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Hermano, yo no sé, yo se lo digo por experiencia, yo estuve en Italia, mi diócesis en Italia es una diócesis rural, es una diócesis campesina, es una diócesis donde mucha zona tiene vino, tiene viñas y tiene la vid. Y es interesantísimo que cuando ya hacen la cosecha de la uva y ya sacan todo, las viñas, la vid, la tienen que podar. Y de esa frondosidad, porque es impresionante cuando empieza a florecer, cuando empieza a echar hojas y empieza a echar las flores y empieza a dar los frutos, es impresionante esas viñas todas verdes, con esas hojas grandes, con esos gajos de uva, esos racimos de uva gigantes. Pero cuando ya pasa todo, cuando ya los cosechan, los campesinos a un cierto punto tienen que podar la vid, y la vid queda como un tronquito, un pedacito. Porque si no la podan, si no le quitan todos los sarmientos, no le quitan todas las ramas y todas las hojas, al año siguiente la vid no va a dar fruto, porque está sobrecargada de cosas inútiles, que son las hojas y los sarmientos. Por eso a un cierto punto queda como un zoco de escoba, como un palo de escoba, el sarmiento. Y en primavera vuelve a reverdecer y vuelve a crecer. Por eso Jesucristo dice, lo poda. A nosotros no nos gusta que nos poden, a nosotros nos gusta muchas veces, hermanos, tener todas esas hojas y esas ramas para que vean cómo somos de importantes, cómo somos de buenas personas, que la gente nos admire. No, hermanos, para dar fruto en una vid se necesita dejar que se pode, que Dios nos vaya podando, podando nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros vicios, los vaya podando. Que nos vaya podando a través de nuestra vida, a través de nuestra historia, a través de esos problemas que tienes, de esas discusiones, de esas dificultades, de esas pequeñas o grandes enfermedades que aparecen. Esas son podaturas de parte del Señor. Nos va a ir podando diciendo, mira que tú no eres la vid, tú eres un sarmiento. Por eso continúa Jesucristo diciendo, pero vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Hermanos, lo más importante en nuestra fe, lo más importante del cristianismo es escuchar la palabra, acogerla y obedecerla a través de la práctica, de las obras de caridad. Jesucristo, yo no sé si ustedes, no creo que se hayan dado cuenta, a mí me llamó mucho la atención mientras preparaba este evangelio, porque en este evangelio que hemos escuchado hoy, 7 veces Jesucristo habla de permanecer 7 veces. Y estas 7 veces que las escribe San Juan en este evangelio de la vid y los sarmientos, no es por casualidad, es porque todos sabemos que el número 7 es el símbolo de la plenitud, es el símbolo de lo más grande, de una perfección completa.
el 7. Y Jesucristo dice, ¿dónde está la perfección? ¿Dónde está la plenitud del cristiano? En permanecer en Jesucristo. Porque Jesucristo permanece en el Padre y si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y decíamos ayer, y nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso Jesucristo lo dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hermanos, esto es importante para que veamos que todo lo que nosotros hemos podido hacer y realizar ha sido cuando hemos estado unidos a Cristo, cuando hemos permanecido en su amor, cuando hemos perseverado en la fe, en combates, en luchas, en dificultades. O sea, por nosotros, dice Jesucristo, lo dice fuertemente. Dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Hermanos, sin Jesucristo nosotros no podemos amar. ¿Están claros en eso? Sin Jesucristo no podemos amar. Y no nos dejaremos amar si no estamos en Jesucristo. No podremos perdonar, no podremos ser generosos. O sea, de nosotros, si no permanecemos en Cristo, sin Cristo, nosotros lo único que podemos hacer es amarnos a nosotros mismos. Buscar la felicidad a través de nosotros mismos. Vivir en función nuestra, de cara a nuestra inteligencia, de cara a nuestras pretensiones, a nuestros deseos, de cara a nuestros proyectos. O sea, vivir en función nuestra. Todo para yo ser feliz. Y eso es lo que nos dice el mundo. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos. Y como les repito millones y millones de veces, ¿cuál es el problema grande? Que muchas veces nuestro egoísmo nos lleva a instrumentalizar la fe, a instrumentalizar a Jesucristo, yendo a misa, rezando mucho en función de que el Señor haga lo que para mí considero perfecto, considero bueno, considero positivo. No es así. No es así. Por eso, hermanos, tantas veces nos sentimos frustrados, fracasados, y muchos me han dicho, hablando con ellos, padre, es que yo ya perdí la fe, es que yo ya perdí la esperanza, es que el Señor no me cura, es que el Señor no cambia a mi marido, es que el Señor no cambia a mi mujer, es que mire mi hijo tan desobediente y ahora se está drogando y no he podido cambiarlo y no he podido hacer. Y la gente dice que pierde la fe. No, hermanos, la fe no se pierde. La fe, nos dice Jesucristo, se cultiva. ¿Cuál es el problema? ¿En qué tierra estamos colocando nuestra fe? Porque nuestra fe se manifiesta a través de la escucha de la palabra de Dios. Lo dice el mismo San Pablo. San Pablo lo dice. La fe viene, nace, crece por la predicación del querigma, por la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor y que nos ayude a abrir nuestro oído para pegarnos. O sea, somos sarmientos. Los sarmientos son las ramas que tiene la vid, que tiene la parra. Somos esas ramas. No somos la vid, no somos el tronco. El tronco es Jesucristo. Por eso nos invita a permanecer. O sea, Jesucristo nos dice aquí, nos habla de la vid, nos habla de la viña, porque en ese tiempo era esa de las plantas que están en Israel. La higuera, la viña, esos son los árboles que aparecen más allá, que dan frutos y los frutos mejores. La higuera que da los higos y la viña que da las uvas. Pero nosotros podemos decirlo con cualquier planta. Pónganse a ver, por ejemplo, ahora que estamos en temporada de mangos, que se ven por ahí mangos por todas partes en la ciudad, ¿no? Si un mango no está pegado a la rama y si la rama no está pegada al tronco, se seca, no hay fruto. Por eso es toda una comunión. Y si el árbol no recibe la lluvia y de la lluvia no recibe los nutrientes para que pueda recorrer todo el árbol y llegar a todas las ramas y llegar a todas las hojas y tenderlas frondosas y verdes y frescas, no puede dar fruto. Si no salen las flores, que esas flores se convertirán en los frutos, no se puede. O sea, todo está en el diseño maravilloso de Dios. Entonces ahora, si tú estás angustiado, si tú estás triste, si estás deprimido, si estás angustiado, si estás desesperado, quiere decir que no estás en la vid. Quiere decir que tú te zafaste de la vid. No es posible que la vid hoy no te dé fruto, hoy no te dé consuelo, no te dé paz, no te dé alegría. No es posible, porque Jesucristo nos lo está diciendo. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante.
Da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces ya te das cuenta, ¿por qué no puedes ser feliz hoy? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes alegría? Porque estás sin Cristo, porque te alejaste, porque te saliste de la vid, porque te saliste de la comunión con Él, de este amor, de esta gratuidad, de esta presencia. Porque aquí dice Jesucristo, el que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, y luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Y eso es lo que te está tal vez pasando hoy a ti. Eso es lo que tal vez estamos viviendo hoy en nuestra vida. Que tú estás seco, que no entiendes, que no encuentras nada. ¿Por qué? Porque te falta este amor. Porque te falta hoy aceptar que no eres Dios. Aceptar que las cosas no son como quieres, deseas o pretendes tú. Las cosas son como son, queridos hermanos, hoy. Hay cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. Hay pecados, hay virtudes, hay cualidades, hay defectos. Esa es nuestra vida. Y si ustedes ven, la vida es maravillosa. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán, dice Jesucristo. Y porque todo es una sorpresa. Todo es una sorpresa. Nosotros nos levantamos para bendecir al Señor por el don de la vida, por el nuevo día. Y nosotros nos proyectamos en el día. Hoy quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ojalá me pase esto. Pero no sabemos, hermanos, porque siempre llegan acontecimientos que nos vienen a decir que no somos Dios. A través de la lluvia, que te mojaste, o a través de que llegaron los trancones, el tráfico en la ciudad, que hubo un accidente, no pudiste llegar a tiempo, perdiste la cita médica, perdiste la cita no sé con quién, que tenías que ir no sé a dónde y no pudiste ir, que te dolió la cabeza. O sea, ¿dónde está la clave? No desesperarnos, colocar siempre todo en las manos del Señor. No decir, hoy tengo que hacer esto. Señor, hoy ayúdame a hacer esto. Señor, hoy quiero ser mejor. Señor, ayúdame hoy a ser mejor. O sea, colocar siempre delante el nombre del Señor. Por eso, hermanos, Jesucristo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Pero pedirle a Jesucristo lo que deseamos no es la cuestión a la cual estamos acostumbrados nosotros, que es una cuestión de comodidad y de egoísmo en función mía. O sea, si nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, lo único que nos vendrá, lo único que desearemos que el Señor nos cumpla, lo único que quisiéramos pedirle es amor, amor. Y amor para sentirnos amados, y este amor, cuando nos ama, inmediatamente se desborda en amor para amar a los demás. Si nosotros estuviéramos unidos a Cristo, lo único que nos vendría a pedirle es perdón de cara a nuestras culpas y a nuestros pecados. Y experimentando ese perdón de nuestras culpas y nuestros pecados desbordante, eterno, inmediatamente esto saldría para poder perdonar a los demás sus culpas y sus pecados. Dice Jesucristo al final de este evangelio, por esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante y así seréis mis discípulos. Aquí está la gloria del Padre, hermanos, que los demás puedan ver nuestras obras buenas y den gloria a Dios que está en el cielo. Pero para eso hay que pedir, para que nosotros podamos dar fruto abundante. Tenemos que pedir al Señor el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, con las demás cosas, pero pidiéndole al Señor que se haga su santísima voluntad y no la nuestra. Esto hoy nos invita esta palabra del Señor en nuestra vida. Por eso, hermanos, entonces bendigamos al Señor, alabemos al Señor porque somos sus sarmientos, porque tenemos fruto, hay frutos, hermanos, hay frutos. Por eso la gente, por eso nos relacionamos, por eso muchas veces la gente nos quiere y nosotros queremos, pero tenemos que estar siempre pendientes. Escuchamos en la primera lectura, ¿qué decía la primera lectura? La primera lectura nos decía algo importante y fundamental. Nos decía que hay problemas. La iglesia tiene problemas en la primera lectura. ¿Por qué? Porque llegan algunos hermanos de Judea interpretando el enuncio del Evangelio, que todos se tienen que circuncidar, la ley de Moisés, que todos tienen. Y Pablo se enoja y dice, no, hermanos, y les cuenta las maravillas, las gracias que están recibiendo los paganos. Y dice, no es cuestión de ley, es cuestión de gracia, es cuestión de amor, es cuestión de misericordia. Y a un cierto punto, nos está preparando para después ver esta controversia, estos problemas que hay, cómo se resuelven. O sea, también es un consuelo para nosotros ver que los apóstoles no eran santos y perfectos, tuvieron problemas, hubo dificultades para crear la comunión.
Pero ¿qué hicieron? Rezaron y en el diálogo, unidos a la vid. Estaban unidos, con dificultades, claro, porque llegan problemas, pero se resuelve todos en Cristo. Por eso, hermano, entonces, estas 7 veces que Jesucristo nos dice permanezcan, 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 pidámosle hoy al Señor que nos dé esa gracia de poder permanecer en Él, permanecer, estar siempre en Él, estar unidos a Él, anclados a Él, pegados a Él, para recibir vida y dar vida, para recibir amor y dar amor, para recibir perdón y dar perdón, para experimentar misericordia y ser misericordiosos. Que en este día el Señor nos regale estas gracias de su amor y no nos sequemos pensando en nosotros mismos, sino que dejemos siempre que esta linfa vital, que este amor de Dios siempre nos llene a cada uno de nosotros, para que hoy podamos ser testigos de su amor y los que nos encuentran hoy puedan bendecir y glorificar al Padre que está en los cielos. Que así sea.